Estamos de regreso, bienvenidos al Físico Se Importa. Esta vez un problema de perfil de temperaturas de un caldero recuperador de calor. Esto para el curso de centrales termoeléctricas. ¿Qué dice el problema? Se descarga de una... Bueno, la descarga de una TG tiene las siguientes características. Turbina de gas 1 sería 482.2 grados Celsius, la descarga de la turbina. Y el flujo máximo de gases calientes es 350 kilogramos por segundo. Las condiciones que se desean para el Hershey son las siguientes. La presión de vapor 2, esto de acá de S quiere decir steam en inglés. Presión 2 sería 42.38 bares, especifica que es absoluto. Y la temperatura de la BFP es de 110 grados Celsius. Además, la temperatura del vapor en el mismo punto 2 será 398.9 grados Celsius. Esto de acá es lo que va a entrar a la turbina a vapor prácticamente. O digamos que la presión y temperatura que sale del caldero. Hallar el flujo de vapor requerido en la parte A y en la parte B determine el perfil de temperaturas. Eso es lo que en realidad más nos importa aquí, el perfil de temperaturas. Como parte de ese cálculo necesariamente tenemos que hallar el flujo de vapor. Así que vamos a empezar por acá, ponemos solución. Ya está, vamos a acomodarnos un poco. ¿Qué dice esto? Bueno, para empezar necesitamos definir algunos parámetros que recordarán. Bueno, primero voy a dibujar acá el perfil de temperaturas estimado. No va a ser el que necesariamente va a resultar, pero me va a ayudar para explicar algunas cosas. Esa sería la temperatura y esto podría ser el calor transferido en kilowatts. El calor que transfiere los gases calientes hacia nuestro vapor. Digamos que este es el perfil de temperaturas de los gases de escape de la turbina a gas. Y nuestro sistema tiene un evaporador, tiene un pequeño salto de temperatura acá, luego va a haber un precalentador, bueno, no luego, sino que primero es el precalentador, luego el evaporador y finalmente un supercalentador. Esto sería aproximadamente el perfil de temperaturas de nuestro sistema. Le vamos a poner unos números acá. Aquí tendríamos la temperatura de gases de escape número 1 y a medida que va avanzando, esto de acá será la temperatura de gases de escape 2, es decir que en la parte del supercalentador, que vendría a ser esta parte de acá, superheater, el calor que va a entregar del punto 1 al punto 2 lo tiene que asumir nuestro vapor sobrecalentado, que va a ir de una temperatura de saturación a una temperatura TS2, T-Steam 2, es decir, lo que ya sale del caldero. En la parte de saturación, bueno, es la parte de evaporación, perdón, se hace a temperatura constante. Es por eso que se ve una línea horizontal. Así es que acá abajo voy a poner que este tramo se llama evaporador. Y esta parte de aquí se le llama precalentador o economizador. Así tenemos que economizador. Tenemos lo siguiente por acá, temperaturas. Esta temperatura de aquí es lo que llamaremos T del agua, 2W de agua, ¿no? En inglés, water.
y esto sería temperatura TBW1, lo que sale de la bomba de alimentación al caldero. Así es que aquí tenemos una temperatura en este tramo que le llamaremos T sub G3. Y lo que sale finalmente por la chimenea del caldero recuperador sería la temperatura T de gases número 4. Así tenemos estas divisiones, ¿verdad? Que esto de acá será nuestro supercalentador, esto de acá será nuestro evaporador y lo anterior es nuestro economizador. Y quiero hacer este dibujo justamente porque aquí voy a hablar de dos temperaturas que tengo que asumir. Una de ellas es esta de acá, esta diferencia. El economizador calienta el agua que descarga la BFP, la bomba de alimentación al caldero, hasta un punto bastante cercano a la saturación, pero no exactamente a la temperatura de saturación. Acá sigue siendo líquido subenfriado, pero está muy cerca, así es que esta temperatura de aproximación a la saturación tiene un nombre llamado temperatura, o ese delta se le llama, lo voy a llamar así, approach point. Y la otra temperatura ya de saturación más cercana a la línea de gases calientes tiene un nombre particular que se llama el pinch point. Esos dos valores los tengo que asumir, no van a ser datos. ¿De acuerdo? Así es que voy a poner por acá que voy a asumir el pinch point va a ser igual a, voy a poner 20 grados Fahrenheit, que en grados Celsius sería 11,1 grados Celsius. Y el approach point voy a asumir que es 15 grados Fahrenheit. Esto es aproximadamente 8,3 grados Celsius. Estos son valores asumidos para poder hacer mi perfil de temperaturas. Luego empiezo a calcular. Por ejemplo, si quiero hallar la temperatura 3, voy a necesitar la temperatura de saturación en este punto, pero tengo que sumarle un delta de temperatura para llegar a 3, que sería el pinch point, el 11,1. Pero para eso, para empezar, necesito la temperatura de saturación, que no es dato. No es dato. Pero sí me dan la temperatura del vapor, T sub S2. Y me dan la presión en el punto 2 del vapor. Así es que voy a estimar la temperatura de saturación en la etapa de evaporación, que sucede a presión y temperatura constante por ser un cambio de fase. Así es que con eso hallaré la presión aquí y la temperatura de saturación también. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a asumir que la caída de presión en el superheater, en los intercambiadores de sobrecalentamiento, es aproximadamente 3%. Así es que la presión de saturación la puedo estimar como la presión del vapor en el punto 2 multiplicado por 1 más la caída de presión, que sería 3%. Así es que si reemplazo valores, este P sub S2, que es dato 42,38, ya está en absoluto, 42,38, le multiplico 1,03. Y esto me da la presión de saturación aproximadamente, que es 43,65 bares absolutos. Tengan en cuenta que este 3% es un valor estimado. Podría ser 5%, podría ser 8%, va a depender del tamaño del caldero, de las pasadas que tiene cada intercambiador de calor. Así es que para
fines didácticos yo le pongo 3%, siendo bastante optimista. Luego con esta presión de saturación puedes ir a tus tablas de vapor y calcular la temperatura de saturación. Eso te debería salir 255,59. Si tienes esa temperatura, bueno, ya tienes una parte de tu perfil de temperaturas. Muy bien. Así que con la presión de saturación tienes la temperatura de saturación de tus tablas de saturación del agua. Ahora lo que quiero yo en realidad es encontrar la temperatura 3. Ya tengo la temperatura de saturación en este punto y en toda esta recta es constante. Y le voy a sumar el pinch point, que ya lo asumí como 11.1. Por lo tanto pongo acá temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación más el pinch point. Así es que eso me queda fácil. Va a ser el 255.59 más el pinch point, que es 11,1. Así tenemos que la temperatura 3 es igual a 266,705. 266,705 grados Celsius. Esta es una temperatura importante para nuestro cálculo, al igual que la temperatura de saturación. Muy bien, ya tenemos esa temperatura, nos faltarían otras más. Podríamos aprovechar de hallarte su W2, dado que tenemos la temperatura de saturación y solo habría que restarle este delta de temperatura, que es el approach point, que hemos asumido que es 8,3. Así que pongo por acá TW2 es igual a temperatura de saturación menos el approach point. A ver, TW2 es igual a temperatura de saturación, que es 255,59 menos 8,3. Así tenemos que TW2 es igual a, ¿dónde está eso? 247,26. 247,26. Así es que ya tengo esa temperatura. Sería bueno tener la presión en TW2, ¿verdad? Pero esa presión es prácticamente la presión de saturación. La presión en este punto es la misma que en este punto porque es un cambio de fase. En este tramo tenemos un cambio de fase y eso sucede a presión y temperatura constante. Así es que esta presión es la misma que aquí y esta de acá la había calculado como una presión que era 3% menor que la presión, 3% mayor que la presión en la salida del caldero, ¿no? Entonces esta presión casi es constante aquí, así es que es prácticamente la misma presión que TW2. Así es que tengo la presión. Antes de seguir voy a poner esto como un valor importante. Presión en W2 es igual a la presión de saturación, aproximadamente, o bastante cercano. Y podría aprovechar de calcular la temperatura W1 es dato, pero podría hallar la presión aquí, estimando también otra caída de 3% acá. Así es que desde este punto hasta este punto, asumiendo que aquí se mantiene constante en la evaporación, la presión va a sufrir una caída de 6%. Por lo tanto, la presión en el W1 sería igual a la presión del vapor saliendo del caldero más un 6%, que sería la caída de presión. A ver, la presión a la salida del caldero es 42,38, 1 más 6%. Eso te va a dar la presión en el punto W2, que sería 43,65.
no, perdón, estoy buscando en el W1, que sería, ¿cuánto sería eso? 44,92 bares absolutos. Ya no pongo el A veces, pero en este caso sí lo voy a hacer así. Así es que tengo la presión en ese punto. ¿Y esto es para qué? Para poder hallar las entalpías en cada etapa. Así puedo hallar la transferencia de calor que va a haber de un punto a otro. Es decir, el calor que se transfiere de 1 a 2, el calor que se transfiere, incluso podría hallar todo el calor que se transfiere en todo el proceso del gas caliente hacia el vapor. Voy a asumir una eficiencia del 100%, voy a despreciar las pérdidas por radiación, conducción que pueda haber en el caldero, porque no tengo datos y por facilidad de resolución del problema. Vamos a ver entonces, voy a calcular las entalpías, por ejemplo HS2, que sería la del vapor. Voy a poner acá algo así. Cálculo de entalpías. Voy a poner acá H de S2 va a ser igual a quien tengo la presión y la temperatura sub S2, así es que me queda muy fácil calcular esta entalpía. Sería 3207,54 kJ por kilogramo. También puedo calcular la entalpía en el punto W2, aquí, porque ya había estimado la presión en W2 y la temperatura en W2 como la saturación menos el approach point. Así es que con esos dos datos puedo calcular la entalpía en el punto W2, que es para un líquido subenfriado. En este caso va a ser 1072,4 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Por si acaso voy a poner acá que esto lo calculé con 43,65 bares y una temperatura de 247,26 grados Celsius. En el punto W2, ¿no? 247,26 grados Celsius. Y la presión en el W2, que es prácticamente la presión de saturación, que es 43,65, que lo habíamos calculado por acá, con el 3% de caída de presión en el supercalentador y considerando evaporador a presión constante. Otra entalpía que puedo calcular va a ser la entalpía en el punto 1, que debería resultar con la presión, con la temperatura de 110 grados que te dan de dato, y la presión que la calculé como la presión de saturación, perdón, la presión en el punto 2, es decir, a la salida del caldero, y un delta de caída de presión de 6% en todo este proceso de evaporación y sobrecalentamiento. Así tenemos que H sub W1 es igual a 464,53 kilojoules por kilogramo, y esto fue calculado con 44,92 bares y una temperatura de 110 grados Celsius. Bien, la otra entalpía que quiero calcular para hacer una proporción de transferencia de calor va a ser la entalpía del vapor, o sea, sub S, pero saturado. Lo podría hallar con la temperatura, que es 255, la temperatura de saturación, lo calculé por acá, 255. Y en este caso, como estamos cambiando de fase de líquido a vapor, aquí este vapor saturado se considera que tiene una calidad de 100%. Así es que con esos dos datos, con esas dos propiedades,
puedo calcular una tercera propiedad. Si voy a las tablas o a un programa, me va a dar que es 2798,87 kilojoules por kilogramo. Esto lo he calculado con la temperatura de saturación, que es 255,59 grados Celsius, y una calidad de 100%. Voy a poner que es una calidad de 100% para no confundir a nadie. Ahora, teniendo 1, 2, 3, 4 datos de entalpías, puedo hacer una proporción de transferencia de calor. Voy a llamarle un coeficiente K. De esta manera. La entalpía, digamos que va desde el punto W2, lo que va a entrar al domo, y la entalpía de salida, ese delta de temperaturas, o ese delta de energía, perdón, transferido al vapor, lo voy a representar como HS2 menos HW2. Y esto debería ser proporcional a la energía que recibe los gases, que entregan los gases calientes, que va de temperatura sub G1 hasta la temperatura sub G3. ¿No es así? Multiplicado por el C sub P y el flujo másico. También voy a hacer una proporción, voy a aprovechar de hacer la proporción con otra energía entregada, o en este caso recibida por el vapor, que sería entre el punto S2, es decir, el vapor de salida, y el vapor en el punto de W1, que sería hasta aquí, todo el caldero. Sería de esta manera. Así va a resultar un valor menor a 1, ¿verdad? Y entonces todo el calor que recibe el agua en el caldero va a ser igual a todo el calor que entregan los gases calientes en este proceso. Así es que sería la temperatura sub G1 menos la temperatura sub G4. Si ya tengo la temperatura sub G1, que es dato del problema, la temperatura de gases calientes 482,2 grados Celsius, tengo la temperatura 3, que lo calculé con una estimación del pinch point, que sería aquí 266,7 grados Celsius, y tuviera esta proporción de energías, podría calcular T sub G4, que es la temperatura de salida por la chimenea del caldero. Así es que voy a aprovechar de calcular esta constante, que gracias a estos datos que ya tengo calculados acá arriba, lo puedo encontrar. Es decir, H sub S2, es decir, 32,0754, menos HW2, que es 10,72,4, entre HS2, otra vez 32,0754, menos HW1, que es 464,53. Esto de aquí va a resultar en 0,7784 aprox. Ya está. Así es que me queda fácil calcular la temperatura T sub G4, la temperatura de salida. Esto será, si despejamos, sería TG1 menos un delta de temperatura, T sub G1 menos T sub G3. Esto entre esta constante de proporcionalidad, K. Reemplazando valores, T sub G4 va a ser T sub G1. ¿Cuánto sale T sub G1 de gases calientes? Que es dato 482,2, 482,2 menos, otra vez 482,2 menos la temperatura 3, que sería, por acá lo tengo, 266,705, y esto entre 0,7784, que es esta constante de proporcionalidad de energías transferidas hacia el vapor. Así tenemos que la temperatura T sub G4 va a ser igual a 205,347.
grados Celsius, porque todo esto está trabajado con deltas de temperaturas y TG1 está en una escala relativa. Muy bien, eso fue un poco rápido, pero ya tengo ya la temperatura 1, la temperatura 3, la temperatura 4, tengo la temperatura de saturación, tengo la temperatura TW1, TW2, me falta T sub G2 para completar mi perfil de temperaturas del caldero, y deben notar que aún no he calculado el flujo de vapor que va a entregar este caldero. Me dan como dato el flujo de gases calientes, así que con este flujo de gases puedo determinar energías transferidas y también el flujo másico. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, para poder responder ya la pregunta A. A ver, así es que voy a hacer el cálculo de flujo de vapor utilizando el proceso de 1 a 3. El proceso de 1 a 3 va a ser de aquí, de 1 a 3, del gas, de 1 a 3. Así es que esto va a ser el evaporador más el supercalentador. Voy a poner acá. Proceso de gas 1 hacia gas 3. ¿Cómo se comporta esto? Así que el calor de 1 a 3 va a ser igual aquí en el flujo másico de gases calientes por la entalpía, el delta de entalpía, pero como es un gas ideal voy a poner el calor específico a presión constante, la temperatura 1 que es mayor que la temperatura 3, y eso me daría la energía transferida del gas caliente hacia el vapor. Temperatura 1 y la temperatura 3 las conozco, C sub P también es conocido de tablas, y el flujo de gas que es dato. Así es que si reemplazo, tengo que, no recuerdo cuánto es el flujo de gases calientes, 350 kilogramos por segundo. Es bastante. 350 kilogramos por segundo. El C sub P es 1,005 kilojoules kilogramo Kelvin. Y el delta de temperaturas, bueno, sería T1, cuyo valor es 482,2. 482,2 menos la temperatura de gases en 3, que sería 266,7. 266,7. Esto va a estar en grados Celsius, pero es equivalente, como es un delta de temperatura, es lo mismo que un delta en grados Kelvin. Por lo tanto, este calor transferido entre el proceso 1 y 3 para el gas será igual a ¿cuánto? Bueno, calculando, ya reemplazamos. Calculando sale 75.808,3 kilowatts. ¿No? Se cancelan los kilogramos, se cancelan los kelvins, te queda kilojoules sobre segundos, y eso es igual a kilowatts. Con esta energía que transfiere el gas hacia el vapor, puedo calcular el flujo másico del vapor, que sería igual al flujo másico del vapor multiplicado por un delta de entalpía entre estos dos puntos, G1 y G3. Entre G1 y G3, entonces la entalpía más grande va a ser la temperatura de el S sub 2, y la menor podríamos decir que es del líquido saturado, pero no es así. Tenemos que utilizar la temperatura, la entalpía de TW2, del condensado. Sería HS2 menos HW2. Bueno, este valor ya lo tenemos, ya 75.000 kilowatts. Necesito el flujo de vapor y también necesito estas entalpías, que son datos en realidad. Bueno, no son datos, sino que ya los calculé. Así es que vamos por acá. Vamos a poner Q1 a 3 dividido entre este delta de entalpías.
¿Se dan cuenta? Así es que ahora solo debo reemplazar datos. El calor, ya lo dije, es 75.808,3 kilowatts. Y este delta de entalpías HS2 está por acá. HS2, 3207,54 menos HW2. HW2 es 1072,4. 1072,4. Esto está en kilojoules por kilogramo. Kilojoule y kilojoule se cancelan. Esto te va a quedar 1 sobre segundos. Y el kilogramo sube, queda kilogramos por segundo de flujo de vapor. Eso va a resultar, déjame ver, en... ¿Dónde está ese cálculo? Acá lo tengo. 35,5 kilogramos por segundo. 35,5 kilogramos por segundo. Normalmente esto se presenta en toneladas por hora, que te va a salir aproximadamente 127,8 toneladas por hora. A veces lo ponen así, como quieras presentarlo. Pero está bien, 35,5 kilogramos por segundo de vapor. Eso es lo que va a producir este caldero. Así que con esto hemos respondido la parte A. ¿Qué más me faltaría? Me falta la temperatura 2 para completar mi diagrama de temperaturas, ¿verdad? Que aún no he escrito ninguna temperatura en este diagrama, así que está con un diagrama, digamos, genérico. Así es que vamos por la parte B. Solamente me falta la temperatura en 2, así es que voy a trabajar en el superheater. En el supercalentador. Superheater sería en inglés, ¿no? Superheater. Este es el proceso de 1 a 2, ¿verdad? Para el gas, de 1 a 2, de G1 a G2. ¿Y qué voy a hacer para hallar la temperatura T sub G2? Bueno, voy a calcular el calor transferido del punto 1 al punto 2. Bueno, no tengo la temperatura de gas 2, que es lo que estoy buscando, así es que voy a utilizar las entalpías entre el vapor de salida y el vapor de entrada, que sería la temperatura de saturación, la entalpía de saturación para el líquido saturado. Así puedo hallar el calor que recibe el vapor de agua, que debería ser igual al calor que entrega los gases calientes. Y como ya tengo el flujo másico de vapor que le he calculado anteriormente, puedo hacer eso. Entalpía del vapor en el punto 2 menos la entalpía del vapor saturado. Muy bien, así es que Q12 va a ser igual aquí en 35,5 kilogramos por segundo, multiplicado por la entalpía H sub S2, que es 320754, menos la entalpía de saturación del vapor, que será 2798,87. Todo eso está en kilojoules por kilogramo. Se cancelan los kilogramos y te queda kilojoules sobre segundo, resultándote una energía, perdón, una potencia transferida, un calor transferido de, a ver, lo tengo apuntado por acá, 14.509 kilowatts. 14.509,9 kilowatts. Esta energía que recibe el vapor se la entrega el gas, así es que voy a igualarlo a la energía que entrega el gas del punto 1 a 2 para el gas, que sería el flujo másico de los gases calientes, que es dato, por el C sub P multiplicado por la temperatura mayor, que sería T sub G1, menos la temperatura menor, que sería T sub G2, que es justamente lo que estoy buscando. Así es que puedo despejar de una vez. T sub G2 va a ser igual a la temperatura T sub G1, que va a disminuir en un delta de temperatura, que va a ser igual aquí en
a Q12 entre, disculpen, entre flujo másico por C sub P. Ahora solo tengo que reemplazar datos. T sub G2. Temperatura T sub G1 es dato del problema. Y como no me acuerdo, lo voy a buscar por acá, 482,2. Menos Q, que ya lo calculé, calor 14.509,9 entre el C sub P. Bueno, el flujo másico primero. El flujo másico era un valor de ¿cuánto? 350. ¿Dónde está eso? Es un dato. 350 kilogramos por segundo de flujo de gases calientes. 350 multiplicado por el C sub P, que es 1,005 en sistema internacional. Por lo tanto, la temperatura T sub G2 va a ser igual a 440,765 grados Celsius. Con esto completo mi perfil de temperaturas. Así que todas estas temperaturas debería escribirlas en esta escala. Pero para ya no estar utilizando ese gráfico que está bastante, digamos, garabateado, voy a utilizar un dibujito que ya hice por acá. Y así tengo mi perfil de temperaturas. Esta escala va a estar en grados Celsius. Y esto de acá, bueno, podría ser el calor transferido o la longitud del caldero, como quieran. Y aquí están las temperaturas. Esto sería T sub G1. Esto sería T sub G2. T sub G3. T sub G4. Esta temperatura es TW1. Este es TW2. La temperatura de saturación, que es la misma en ambos extremos de esta línea horizontal. Esto sería la temperatura T sub S2, la salida del vapor. Todos estos valores son los que hemos calculado. Temperatura de saturación 255,6, ¿recuerdan? Temperatura de saturación 255,6 fue lo primero que calculamos. 255,59.6. Y la temperatura T sub G4, 205,3. La temperatura T sub G4, 205, algo. T sub G4, ¿dónde la calculé? T sub G4, acá está, 205,34. Y así es que este es el perfil de temperaturas que finalmente debería presentar. Con eso termina este problema. Espero que les haya gustado. Fue un poco rápido. Si es que tienen dudas, pueden dejarlo en los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y seguramente esta va a ser la fija para tu examen sustitutorio. Gracias, que tengan buen día. El físico. Sí.